Antes de empezar, te recordamos que la Escuela de los Profetas no es un sitio oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos hacemos responsables de nuestras opiniones y de nuestras posturas doctrinales. Te invitamos, como siempre, a leer las Escrituras y a leer los manuales de manera personal y en familia. Mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Discursos y Profetas de la Escuela de los Profetas con Walter Posada. Espero que puedan estar bien, que hayan recibido muchas bendiciones esta semana junto con sus familias y que, puedan cuidarse, puedan protegerse en estas situaciones difíciles que estamos viviendo. Mis hermanos, hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, un discurso. Presidente Dallin H. Oaks, el desafío de lo que debemos llegar a ser. Este discurso lo dio en la conferencia de octubre de 2002. Antes de iniciar, como siempre, quiero invitarles a que puedan ver la lección de Ven, Sígueme con Walter Posada, que ya está en nuestro canal si no la han repasado. Y también para que puedan ver todos los programas que tenemos en nuestra programación semanal. Para esto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo activando el botoncito rojo que aparece aquí abajo que dice suscribirse, o activando también la campanita, o más bien, y activando la campanita para que reciban todas nuestras notificaciones. También para que nos puedan seguir en nuestra fanpage en Facebook, Ven, Sígueme con Walter Posada, y recibir muchas cosas, muchas flyers, mucha publicidad, frases diarias, videos y la programación de nuestro canal cada semana. Muy bien, mis hermanos, vamos a empezar entonces con el discurso del presidente Oaks, el desafío de lo que debemos llegar a ser. Y para esto vamos a dar la biografía sencilla del presidente Oaks. El presidente Dallin Harris Oaks nació el 12 de agosto de 1932 en Provo, Utah. Tiene 88 años de edad. Es abogado, jurista y es miembro de la presidencia, de la primera presidencia desde el 2018. El presidente Oaks en este discurso empieza con un encabezado poderoso. Él dice: a diferencia de las instituciones del mundo que nos enseñan a saber algo, el Evangelio de Jesucristo nos desafía a llegar a ser algo. Quiero compartirles de manera personal que este es uno de mis tal vez 5 discursos favoritos de toda mi historia, de toda mi vida como miembro de la iglesia. Y es un placer para mí compartirlo con ustedes, porque me ha ayudado a progresar en muchos aspectos y me ha hecho dar cuenta que, tengo muchas cosas por mejorar. Y sobre todo cuando lo encontré, o más bien lo repasé hace como unos 7 años, tal vez 7, 8 años, creo, hermanos, y les puedo testificar que mi vida empezó a dar un cambio importante en cuanto a lo que yo creía que era estar convertido a Cristo. El presidente Oaks empieza por leer una escritura, o por citar una escritura que se encuentra en Efesios 4, en el versículo 13, donde habla de que todos podemos alcanzar la medida de la estatura de Cristo. Eso también se conoce en las Escrituras, en Doctrina y Convenios, como la medida de nuestra creación. Nosotros estamos llamados como herederos de Dios, hijos de Dios e hijos de nuestro Padre Celestial y hermanos de nuestro hermano mayor y Salvador Jesucristo, y también por convenio como sus hijos, a poder ser como Él es. Esa es la estatura de Cristo, y a eso es a lo que nos debe llevar el Evangelio, alcanzar esa estatura. Ese proceso, hermanos, dice el presidente Oaks, que implica más que el hecho de adquirir conocimiento. O sea, yo puedo leer las Escrituras toda la vida y puedo leer todos los libros de teología de todos los apóstoles y puedo leer incluso cosas que se hayan escrito que nadie más ha leído en la iglesia. Puedo llenar mis bibliotecas, mis dispositivos de archivos y documentos y leerlos, pero la conversión es algo más que adquirir conocimiento. O sea, lo que tú sabes debe ser igual a lo que tú eres. Entonces yo digo, y el presidente Oaks dice en este discurso, saber debe ser igual a ser. No hay tal cosa como que tú sepas y no eres, porque de esa manera, pues no eres aceptable por Dios.
Nosotros seremos juzgados, dice el presidente Oaks, por hechos, obras y deseos. Seremos juzgados por la actitud o por la condición que hayamos logrado. O sea, vamos a ser juzgados por dos cosas, según este discurso: por lo que hacemos, por lo que pensamos y por lo que deseamos. Pero también por lo que hayamos llegado a hacer con todas esas cosas. Voy a aclarar algo, y creo que es lo que el presidente Oaks quiere que lleguemos aquí. Yo puedo ir todos los domingos a la capilla. Yo podría incluso pagar el diezmo. Podría incluso ir al Santo Templo. Pero si no soy semejante a Cristo, eso no tendrá ningún valor. Entonces yo puedo hacer muchas obras, pero yo también tengo que alcanzar una condición como persona, una condición interna y espiritual que me lleve a ser como Cristo es. Claro que ser como Cristo es ayuda el hecho de que yo haga muchas cosas, porque ellas me van a acercar a mi Salvador. Pero no puedo permitir solo pensar, como yo hago muchas cosas, no importa lo que yo sea por dentro. No importa que yo no ame a las personas, no importa que yo sea lleno de orgullo, no importa que yo murmure, no importa que yo odie a las personas. Claro que sí, porque lo que yo soy es lo que se va a reflejar al final, el día del juicio final. Esto está mencionado en dos escrituras, por lo menos en Primer Nefi. El Elder Oaks nos cita Primer Nefi 15, el versículo 33, hablando de la condición. Dice: por lo tanto, si morían en su iniquidad, tendrían que ser desechados también con respecto a las cosas que son espirituales, las cuales se relacionan con la rectitud. De modo que deberán comparecer ante Dios para ser juzgados según sus obras. Y si sus obras han sido inmundicia, por fuerza ellos serán inmundos. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, que aquí esta escritura está hablando de lo que llega uno a hacer con lo que uno hace? Y si son inmundos, por fuerza ellos no pueden morar en el reino de Dios. De lo contrario, el reino de Dios también sería inmundo. Entonces, seremos juzgados por obras, pero también por la condición que alcancemos, por eso que hacemos. Muy bien, y también en Mormón 9:14, dice lo siguiente: y entonces viene el juicio del santo sobre ellos, y entonces viene el momento en que el que es impuro continuará siendo impuro. Esa es una condición. Y el que es justo continuará siendo justo, y el que es feliz permanecerá feliz, y el que es infeliz será infeliz todavía. Entonces está hablando de una condición. Estas escrituras están hablando. Presidente Oaks dice lo siguiente: de tales enseñanzas concluimos que el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, de lo que hemos hecho. No es solo como que cogemos un poco de acciones, un poco de hechos y ya, con eso se nos va a juzgar. No, hermanos. Claro, todo eso que hacemos, eso va a contar en el día del juicio, pero se va a juzgar nuestro corazón y nuestra mente, nuestro espíritu, qué hemos alcanzado, qué ha cambiado en nosotros realmente. Y por eso les digo, hermanos, que este discurso ha tocado fuertemente las fibras de mi corazón, porque yo antes pensaba, o era mi sentimiento, que porque yo hacía cosas, estaba bien con el Señor, pero mi corazón no cambiaba. Me enojaba permanentemente con mis hermanos, discutía por todas las cosas, me irritaba mucho más fácilmente de lo que lo hago hoy día. Entonces nada estaba cambiando en mí. Claro, asistía a la iglesia, leía las escrituras, oraba, ayunaba, pero había cosas internas que no estaban cambiando en mí. La conversión, dice el presidente Oaks, es un proceso de cambio. Lo que aprendemos no es igual a lo que somos. Lo que aprendemos nos debe llevar a lo que seremos. El testimonio, también dice el presidente Oaks, que no es igual a la conversión. Saber y declarar es una cosa, y ser y hacer es otra. Voy a explicar esto que dice el presidente Oaks también aquí en el discurso. Él dice que a menudo vemos a personas que testifican acerca de las verdades de Dios, pero que no actúan en consecuencia con eso que saben. Un ejemplo que puede ser muy vivencial entre nosotros. Oímos a una persona que habla y testifica del Evangelio de Jesucristo.
y que sabe que Dios es Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador y testifica de su amor. Pero después lo encontramos en el pasillo de la iglesia y no nos saluda, da la espalda, o se enoja con nosotros, o no nos perdona si tiene odios con nosotros. Esa persona, aunque está testificando y está declarando y sabe esas cosas, no es todavía como Cristo gracias a esas cosas. Así que no confundamos, el testimonio no es igual a la conversión, dice el presidente Oaks. Y él da unos ejemplos de las Escrituras. Él le pregunta a sus apóstoles: ¿vosotros quién decís que yo soy? Y entonces ellos se quedan pensativos y Pedro le contesta: Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces el Señor, el Salvador, resalta eso que Pedro le dice y le dice: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, le dice. Y Pedro se siente amado. El Salvador ahí se está refiriendo al testimonio que tenía Pedro. Pedro pudo testificar con certeza porque sabía con certeza que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, después de esto, los apóstoles se acercan al Salvador y dice la Escritura, capítulo 18 de Mateo, versículo 1, 2 y 3. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos querían como tal vez que el Salvador les dijera: tú vas primero, tú después, tú, para saber cuál era su lugar. Pero miren lo que el Salvador les habla, que el elder Oaks, el presidente Oaks, quiere resaltar aquí. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si os volvéis y os hacéis como niños, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el versículo 4 continúa: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cómo está nuestro corazón respecto al de un niño? ¿Somos realmente como niños? ¿Nos humillamos? ¿Nos sometemos a todo lo que nuestro Padre Celestial juzga conveniente imponer sobre nosotros como un niño se somete a su padre? Eso es la conversión. Entonces miren, mis hermanos, para resaltar este punto del discurso, presidente Oaks muestra: Pedro tenía un testimonio, pero ¿era aún como un niño? Todavía no. Después, con el tiempo, nos damos cuenta por la vida de Pedro que realmente logró una conversión a Cristo y se hizo como un niño y pudo incluso presidir la iglesia y ser el gran profeta después del Salvador. Nosotros podemos equivocarnos durante mucho tiempo en nuestra vida como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, pensando que porque tenemos un testimonio ya estamos convertidos al Salvador. Y no es así. Declarar y saber no es igual a hacer. Tengamos en cuenta eso. Muy bien. Algo más que dice el presidente Oaks es que la conversión no son los años de miembro que llevamos en la iglesia, ni los llamamientos que hemos tenido o que tengo. Quiero leerles algo que está en este discurso. Y aquí vamos a reforzar este concepto que acabo de hablar, que enseña el presidente Oaks, que la conversión no son los años que llevamos ni los llamamientos que hemos desempeñado en la iglesia. Yo en algún momento de mi vida, mis hermanos, pensé que por ser presidente o por ser líder de la iglesia, era que yo estaba convertido. Entonces estaba viviendo como en un mundo de engaño. Los llamamientos no son la conversión. Nosotros podemos pasar por los llamamientos y no habernos convertido a Cristo. No nos podemos equivocar en eso. Miren lo que el presidente Oaks dice aquí: a fin de confirmar a sus hermanos, de nutrir y de apacentar a la grey de Dios, ese hombre, hablando de Pedro, que había seguido a Jesús por 3 años, que había recibido autoridad del santo apostolado, era un apóstol del Señor, que había sido un valiente maestro y testigo del evangelio cristiano, y cuyo testimonio había hecho que el maestro le llamara bienaventurado, aún necesitaba ser convertido. ¿Se imaginan esto, hermanos? O sea, Pedro era un apóstol del Señor, era un testigo especial, había vivido 3 años con el Salvador y aún necesitaba ser convertido. ¿Qué nos hace pensar o qué me hizo pensar a mí que el hecho de tener llamamientos en la iglesia significaba ser convertido? Y quiero ahondar un poquito más acá.
Algunas personas pensamos cuando se nos llama que es porque somos buenos, porque somos lo mejor. Y claro que tenemos algunas cualidades que nos califican para el llamamiento, pero he llegado a la conclusión de que cada llamamiento y cada oportunidad que el Señor nos da de servir en su obra es una oportunidad que Él nos da porque sabe que necesitamos convertirnos a Él, que necesitamos ser más parecidos a Él, que necesitamos esa experiencia para ser más como Él es. Entonces, el Elder Oaks también dice algo interesante, hablando de una parábola de un padre y un hijo. Quiero leerla de la siguiente manera. Dice, un padre rico sabía que si le heredaba sus riquezas a un hijo que aún no había adquirido la sabiduría y la madurez necesarias, probablemente derrocharía la herencia. El padre dijo a su hijo, deseo darte todo lo que poseo, no solo mis riquezas, sino también mi posición y reputación ante los hombres. Lo que tengo te lo puedo dar, pero lo que soy lo debes obtener por ti mismo. Serás merecedor de tu herencia cuando aprendas lo que yo he aprendido y vivas como yo he vivido. Te daré las leyes y los principios mediante los cuales he adquirido mi sabiduría y mi éxito. Sigue mi ejemplo, buscando conocimiento, como yo lo he buscado, y llegarás a ser como yo soy, y todo lo que poseo será tuyo. Qué hermosa parábola esta que el presidente Oaks nos dice. Nuestro Padre Celestial nos da todo, nos da la oportunidad de servir, nos da la vida, nos da familias para que nos desarrollemos y progresemos con ellas. Él nos da todos los recursos, pero que nosotros lleguemos a ser como Él depende de nosotros, de nuestro esfuerzo personal, de que cojamos todos esos recursos y los pongamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, y busquemos ser más como Cristo es. Ser como Cristo, entonces, hermanos, es igual al resultado de la sucesión constante de convenios, ordenanzas, acciones, decisiones correctas y arrepentimiento continuo, dice el presidente Oaks en este discurso. O sea, eso empieza digámoslo así, eso empieza con algo, empieza con el bautismo, o sea, entramos a las aguas bautismales, que ahí decimos, entre comillas, en muchas ocasiones, nacer de nuevo, pero el nacer de nuevo sigue siendo un proceso constante, que después del bautismo empieza a llenarse por medio de esos convenios, de esas ordenanzas, de esas acciones, de esas decisiones correctas y de arrepentirnos continuamente. Lo que somos en nuestra familia es lo más importante, dice el presidente Oaks. O sea, yo no puedo ser convertido a Cristo si trato con amor a los miembros de la iglesia, o si desempeño cargos de liderazgo en la iglesia, o si me porto bien en la comunidad, pero en mi hogar soy un ogro, en el buen sentido de la palabra, o soy una persona amargada, o mis hijos me temen, o mi esposa o mi esposo viven afligidos conmigo, si no proveo lo suficiente para mi familia. Todas esas cosas no están en orden, y ser primero en familia es lo que el Señor más quiere. Entonces, sobre este compromiso que tenemos primeramente con nuestras familias, el presidente Oaks dice lo siguiente: ahora es el momento de que todos trabajemos hacia nuestra conversión personal, de que lleguemos a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Este es el desafío. Debemos recordar que nuestras relaciones familiares, aún más que nuestros llamamientos en la iglesia, son el entorno donde se producirá la parte más importante de ese desarrollo. La conversión que debemos alcanzar requiere que seamos buenos esposos y padres, o buenas esposas y madres. El ser un destacado líder de la iglesia no es suficiente. La exaltación es una experiencia familiar, eterna, y las experiencias familiares terrenales que tenemos son la mejor manera de prepararnos para ello. Y adicional aquí, el Elder Oaks, el presidente Oaks, hace un llamado a todos los líderes, un llamado muy importante que debemos tener en cuenta. Él dice lo siguiente: es mi deseo que la importancia de la conversión y de lo que debemos llegar a ser haga que nuestros líderes locales no se concentren tanto en las medidas estadísticas y se concentren más en lo que nuestros hermanos y hermanas son y en lo que están tratando de llegar a ser. O sea, aquí hay algo importante que también dijo el elder Christofferson. Él dijo que muchas veces nosotros nos convertimos a la iglesia
y no al Evangelio de Jesucristo, no a Cristo. Y entonces cuando el presidente Oaks dice aquí que nosotros o que los líderes deben concentrarse más en lo que las personas son y pueden llegar a ser, no nos podemos equivocar. Una persona, como lo dije al principio, podría asistir permanentemente a la iglesia, pero podría odiar a sus hermanos. Y eso no está bien. Y a veces como líderes tenemos la impresión a pensar como esta hermana o este hermano siempre están aquí en la iglesia, qué buen hermano es. Pero resulta que el hermano puede tener muchos sentimientos en su corazón o muchas condiciones en su corazón que no le permiten acercarse a Cristo. Tengamos muy en cuenta eso como líderes, pero no solo como líderes de sacerdocio, sino también hermanas de la sociedad de socorro, hermanas de la primaria, de las mujeres jóvenes, jovencitos, jovencitas. No somos nuestro llamamiento, no somos la asistencia que damos cada domingo. Somos lo que realmente está dentro de nosotros. Y eso debe ser similar a Cristo. Lynn A. Robbins, dijo lo siguiente. Él dijo que uno puede, o más bien que el Salvador le llamó la atención a los fariseos cuando les dijo que diezmaban el eneldo y creo que la canela, pero que no daban a los pobres. Mis hermanos, no está mal diezmar, pero ese diezmo debe ir acompañado de amar a nuestro prójimo. Eso es lo que nos hace ser como Cristo. Muy bien, el diezmo es algo que se ve, o la asistencia es algo que se ve. Pero lo que no se ve, aquí cobra un valor mucho más importante, según lo que nos habla el presidente Oaks. Él también indica que el camino de la aflicción ayuda a la conversión. Cuando sufrimos aflicciones, tristezas, dolores, eso nos ayuda a acercarnos al Señor y a convertirnos. Que hay que hacer el bien por la razón correcta, que la caridad no es un acto, sino que es una condición, y que la caridad no es un acto, sino algo que uno llega a ser, que la caridad es como Cristo es. Recuerden, la conversión no tiene que ver con el tiempo. Muchos miembros de la iglesia, muchas personas pensamos como, yo llevo 20 años en la iglesia, yo llevo 10, yo llevo 30, y a veces como que inflamos nuestro pecho y pensamos como si eso me hiciera más miembro de la iglesia. Pues mis hermanos, la conversión no es tiempo, la conversión son resultados. Años no es igual a ser. La parábola de los obreros de la viña enseña claramente eso. Muchas personas trabajaron todo un día. Otros trabajaron mediodía, otros trabajaron solo una hora. Y el Señor al final, el Señor de la viña, pagó a todos por igual. Y algunos se quejaron y dijeron, bueno, pero yo trabajé todo el día. A algunos de nosotros se requiere para convertirnos 30, 40, toda la vida. Pero otras personas podrían convertirse en una semana o en un mes. El proceso de conversión es diferente para cada quien, dice el presidente Oaks. Todos tenemos oportunidades de convertirnos. Por eso, nosotros no podemos desechar a nadie. Yo llevo 20 años en la iglesia y veo a una persona que no es miembro de la iglesia y digo, no, este es terrible, este está viviendo de manera terrible. Mejor ni le hablemos del evangelio. Pero nosotros podemos hablarle porque para esa persona hay la oportunidad de la viña. Puede ser que él en un año logre el mismo nivel que nosotros. Y eso es la conversión. Y si nosotros estamos convertidos, nos alegraremos de que eso suceda. Si no estamos convertidos, reclamaremos, Señor, pero yo he sido obispo, pero yo he sido presidente, pero yo he sido maestro, pero yo he sido líder de la sociedad de socorro. ¿Y por qué esta persona llega y ahora tú la premias? Porque se convirtió de una manera diferente. Dice el Elder Oaks que todos no todos tenemos los ingredientes listos de la misma manera. Hay unas personas que están listas de una forma y otros de otra. Así que cuando ahora digas que llevas 40 años en la iglesia o 30 años, piensa, ¿y cómo eres parecido a Cristo con todos esos años? Porque puede haber personas que lleven un año o un mes en la iglesia y sean más similares a Cristo de lo que tú eres. Eso no te debe hacer amargado, sino al contrario, te debe hacer reflexionar. Por eso decía que este es uno de mis discursos favoritos. Porque me hizo reflexionar y me hizo sentir que aunque tuve experiencias espirituales, perdí muchos años de mi vida detrás de las cosas que hacía y olvidándome de las cosas que debía ser. No de las que debía hacer, porque las que debía hacer las estaba haciendo, sino de las cosas que debía ser, o sea, ser como Cristo es. Muy bien, quiero compartirles algunas muestras de conversión que dice el presidente Oaks
aquí en este discurso. Él dice lo siguiente, y ojo con estos síntomas que pueden estar sucediendo en nosotros de conversión, que él los narra aquí en este discurso. Si se nos está acabando el deseo de hacer lo malo, estamos progresando hacia nuestra meta celestial. El apóstol Pablo dijo que las personas que han recibido el Espíritu de Dios tienen la mente de Cristo. Entiendo que eso significa que las personas que están avanzando hacia la conversión necesaria empiezan a ver las cosas como las ve nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Ellos escuchan su voz en lugar de la voz del mundo y hacen las cosas a la manera de Él y no a la manera del mundo. Qué hermoso es esto, hermanos. Si se nos está acabando el deseo de hacer lo malo, nos estamos convirtiendo. Pero si estamos empezando a tener la mente de Dios, nos estamos pareciendo más a Él porque estamos pensando como Dios piensa. Eso podría parecer para el mundo sectario algo pretencioso de nuestra parte, pensar como Dios es. Pero quiero recordarles algo. Uno termina pensando muy parecido a las personas con las que más se asocia. Si nuestra relación con Dios es fuerte y es de conversión, terminaremos algún día por pensar tal como nuestro Padre Celestial piensa. Mis apreciados hermanos, testifico que la conversión es un proceso y es llegar a ser como Cristo es. Que eso no se logra solo con actos, sino que se logra cambiando una condición eterna. Testifico que el tiempo no determina nuestra conversión, así que podemos empezar hoy mismo a cambiar todo lo que teníamos. No importa si llevamos 10, 20, 30 años en la iglesia, es bueno que reflexionemos. ¿Me estoy convirtiendo realmente a Cristo? Este tiempo ha sido valioso por experiencias. Ahora, ¿cómo soy parecido a Él? ¿He dejado de desear hacer el mal? ¿He dejado de ser orgulloso? ¿Amo más a las personas? ¿Critico y murmuro menos? Que el Señor nos bendiga para que podamos poner en práctica este discurso tan especial. El desafío de lo que debemos llegar a ser del presidente Dallin H. Oaks. Es mi ruego, mis hermanos, que estén muy bien, que Dios les bendiga. Síganos en nuestro canal, vean nuestra lección de Ven, sígueme cada semana, siga nuestra programación. Un fuerte y poderoso abrazo de mi parte, Walter Posada. Les amo mucho y como siempre les digo, recuerden, vale la pena ser más como Cristo es. Un fuerte abrazo, mis hermanos, que estén muy bien, chao.